días, bienvenidos a la clase de hoy. Mi nombre es Leslie de Mata y a continuación voy a darles el tema de cuentas corrientes en el área de productividad y desarrollo en lo que es contabilidad. Así que espero que por favor pongan mucha atención ya que vamos a comenzar una nueva quincena para poder llevar a cabo este nuevo tema que es cuentas corrientes. Así que por favor, espero que pongan mucha atención y que no se les pase ningún detalle. Muy bien, recuerden tener listo lo que es su cuaderno, su lapicero y también sus hojas de trabajo. Entonces, espero que me acompañen en este nuevo tema y ya saben si tienen alguna duda o si no les quedó el tema claro, pueden volver a ver la clase ya que la voy a subir a la plataforma o también pueden escribirme a mi WhatsApp donde yo con gusto voy a responder sus preguntas. Así que vamos a comenzar. La contabilidad. ¿Qué es la contabilidad, jóvenes? La contabilidad es la parte de las finanzas que estudia las distintas partidas que reflejan los movimientos económicos y financieros de una empresa o entidad. A esto se refiere cuando en sí una empresa debe llevar un control de todo lo que son sus bienes, sus inmuebles, también el dinero, el capital, ya que dentro de una empresa se maneja mucho dinero, jóvenes. Entonces, si no se lleva un control de esa contabilidad, en sí puede pasar cualquier cosa, como por ejemplo un fraude, y es ahí donde existen lo que son leyes que van en contra de la empresa, ¿verdad? Entonces, para evitar todos estos problemas, se lleva a cabo una contabilidad. En sí, se lleva nada más lo que son números, ¿verdad? Entonces, por sí refleja todos los movimientos también que se hacen dentro de esa empresa. Va desde lo que son depósitos, pagarés, o lo que son también préstamos. Por lo tanto, si nos lleva una buena contabilidad, jóvenes, se puede llegar a tener un fraude, ¿verdad? Ahora en sí, ¿para qué nos sirve la contabilidad? Es una herramienta clave para conocer en qué situación y condiciones se encuentra una empresa. Y con esta documentación puede establecer las estrategias necesarias con el objeto de mejorar su rendimiento económico. Es decir, que la empresa debe llevar un control muy, pero muy minucioso de esta contabilidad y que de por sí cada vez se tiene que entregar una documentación para que de esa manera se compruebe en sí que la contabilidad fue bastante eficiente. A la vez de que cuando una persona o un trabajador de una empresa va a adquirir un préstamo o necesita dinero para poder adquirir un inmueble necesario de la empresa o, por ejemplo, que necesiten una nueva maquinaria y sea un trabajador el que se responsabilice de hacer ese trámite, debe de tener una documentación para que de esa manera se pueda presentar después y así no exista ningún fraude por parte de la empresa. Aquí les puse un ejemplo para que ustedes entren más en contexto. Por ejemplo, si compramos madera para fabricar sillas, tendremos que contabilizar esa compra para saber qué cantidad tenemos, cuántas nos han costado, quién es el vendedor y qué fecha lo compramos, etcétera. Es todo esto y más se encarga la contabilidad. Es como les decía, aquí debemos de poner mucho, pero mucho énfasis. Es decir, si compramos madera para fabricar sillas, tenemos que contabilizar. Es decir, en sí, contabilizar cuántas tablas de madera vamos a adquirir, ¿verdad? A la vez que cuánta cantidad tenemos de madera, cuánto nos ha costado, eso es algo muy importante. Se debe tener la documentación de cuánto costó esa madera y presentarlo a la empresa. ¿Quién fue el que nos vendió esa madera? ¿Y en qué fecha lo compramos? Algo muy importante es anotar la fecha. Para la contabilidad es muy importante, ya que en sí, sin esa fecha, no se puede llevar a cabo un buen comprobante de que se lo adquirió, ¿verdad? Ahora, vamos a conocer un poco acerca de, en sí, el origen de la contabilidad. Bueno, su origen fue que la contabilidad está presente en la vida de los hombres desde hace miles de años. Fue utilizada de manera más rudimentaria en las grandes civilizaciones como fue Egipto y Roma. Recordemos que en sí los egipcios fueron bastante minuciosos con su oro, con la forma en que ellos lo gastaban, o hasta incluso las ofrendas que ellos llevaban a sus dioses. Y desde ahí fue como se fue dando la contabilidad. Ellos mismos contaban cuánto oro usaban,
o cuánto porque en sí los sarcófagos en los cuales están esos dioses se metían lo que eran joyas, y entonces ahí donde se contabilizaba cuántas joyas eran las que metían en los sarcófagos de ese dios, ¿verdad? O en Roma también se daba mucho eso. Es por eso que aquí en sí engloba que desde hace muchos años la contabilidad la llevamos en la vida, ¿verdad? Pero, sin embargo, fue Luca Pacioli el que dio a conocer la contabilidad. La contabilidad tal y como la conocemos hoy tuvo su origen en la publicación en Italia de la obra Summa de Aritmetica, Geometría, Proporzioni y Proporzionalità de Luca Pacioli. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Luca Pacioli? En sí dio a conocer una nueva forma de contabilizar las cosas. Se dedicó a describir métodos contables de los comerciantes venecianos y usos mercantiles, contratos y prácticas de intereses y cambio. Este documento estableció la contabilidad de partida doble, el presente de lo que hoy se conoce como debe y haber, en la jerga de la contabilidad. Es decir, que por ejemplo Luca Pacioli se dio cuenta de que no había un control al momento en el que los vendedores o los contratistas llevaban a cabo sus gerencias. Entonces, lo que él hizo fue llevar un orden, y ahí fue donde se dieron cuenta que sí debía de existir ese tipo de contabilidad en lo que es el debe y lo que es el haber. Muy bien. Ahora, elementos patrimoniales y estados financieros, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Dentro de la contabilidad existen tanto elementos patrimoniales como estados financieros. Son dos conceptos de suma importancia y sobre los que se articula toda la base de la misma. Los elementos patrimoniales son los siguientes, Juan: el activo, el pasivo y el patrimonio neto, o también como se le conoce al capital. Entonces, estos son los elementos más vitales de la contabilidad, ya que sin el activo ni el pasivo ni tampoco el patrimonio neto se podía llevar a cabo el conteo y también el ejercicio de la contabilidad. Ahora, los estados financieros son los siguientes: el balance general o de situación, cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos y de efectivo, y la memoria. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son los objetivos de la contabilidad. Debemos de analizar muy bien qué es lo que vamos a ver cuando nosotros hablamos de contabilidad y para qué nos va a servir. En sí, su objetivo es analizar y dar parte de los recursos económicos de una empresa. Es como les decía anteriormente, la contabilidad se encarga muy justamente de esto. Sin ella, prácticamente las empresas tendrían un descontrol en lo que compran y en lo que venden. Número 2. Permitir a los administradores una correcta planificación y dirección de las transacciones comerciales. Esto es algo muy importante, ya que como les decía, hay veces que las empresas adquieren contratos con otras empresas, pero del exterior. Y es ahí donde esos papeles tienen que ir directamente a la contabilidad. Número 3, controlar y llevar un registro de las gestiones de los administradores y las cargas tributarias de la empresa. Número 4, ayudar a predecir los flujos de dinero. Número 5, colaborar con la información necesaria a la hora de realizar una estadística nacional en torno a las actividades económicas. Esto quiere decir que la contabilidad también ayuda mucho en el momento en que se quiere hacer un conteo de la economía del país. Y es que de por sí debemos de pensar, jóvenes, que no es fácil venir y decir qué presupuesto se va a llevar a cabo cada año. Por eso es que la contabilidad es muy, pero muy rigurosa y muy importante, no solo para la vida de los empresarios, sino también para el país. Ahora, ¿cómo podemos solucionar tipos de contabilidad? Podríamos decir que la contabilidad se puede dividir en función de 3 detalles. En función de su naturaleza, aquí hablamos de si pública o si es privada. Ahora, en sí, por el tipo de actividad económica. Por ejemplo, existe la contabilidad industrial, la petrolera, la comercial. En sí, cada empresa, si se dieron cuenta, tiene su propia forma de contabilidad en función del campo en que se aplica. Dependiendo de la especialización, podemos diferenciar entre contabilidad fiscal, gerencial, para directivos,
contabilidad de costos y de contabilidad financiera. Ahora vamos con lo que son las cuentas corrientes. Bueno, las cuentas corrientes, en sí, una cuenta corriente es un contrato en virtud del cual una institución financiera, es decir, los bancos, se obliga a cumplir las órdenes de pago dada por la persona, mandante o librado, así como también la concurrencia de las cantidades de dinero que tuviese dicha cuenta corriente o de crédito que hubiese estipulado. Es decir, que en sí las cuentas corrientes son las que se llevan a cabo en los bancos. Cuánto dinero se invierte, cuánto dinero se gana, cuánto dinero se presta. Es como debemos de conocer las cuentas corrientes. En sí, el cliente está obligado con el banco de cumplir las normas especificadas en dicho contrato en cuanto al manejo de la cuenta corriente y en los recursos en que son depositadas, como también la normativa legal. Esto lo podemos ver jóvenes, como por ejemplo cuando sus padres adquieren un préstamo. Al momento de adquirir un préstamo, sus padres deben de acatar las órdenes del banco, es decir, la forma de pago, los intereses. Esto es lo que exhibe una cuenta corriente y que solamente en sí los bancos manejan bastante, ¿verdad? Entonces vamos a proseguir con la siguiente. Ahora, el activo y el pasivo en el balance. El activo y el pasivo, en términos generales, el activo, el pasivo y patrimonio neto son masas patrimoniales que representan el origen y el uso de los fondos de una empresa. Conforman las tres partes del balance general, también conocido como balance de situación o estado del patrimonio, y se oponen a interrelacionan entre sí. El activo a la izquierda, el pasivo y el patrimonio neto a la derecha. Recordemos esto que es muy importante, pues el activo a la izquierda, el pasivo y el patrimonio neto a la derecha. Recuerden que patrimonio neto les había dicho que también se le conoce como capital. Quiero hacer bastante énfasis en esto, jóvenes, ya que aquí está la clave para que no se vayan a perder en los ejercicios. Vamos a repetir esto. En términos generales, el activo, pasivo y patrimonio neto son masas patrimoniales que representan el origen y el uso de los fondos de una empresa. Es decir, que son los que manejan todo lo que la empresa ha invertido o lo que la empresa adquirió. Ahora, conforman las tres partes del balance general. Y debemos recordar esto. El activo a la izquierda, el pasivo y el patrimonio neto a la derecha, ¿verdad? Y vamos a verlo más adelante. Ahora, el activo, voy a hacer un poco para acá mi pantalla para que logren ver muy bien. El activo está conformado por los bienes y derechos de una empresa u otra entidad económica. El pasivo indica sus obligaciones y deudas. Y el patrimonio neto es el valor de la empresa una vez se restan los activos y pasivos. Ahora recordemos, el activo está conformado por los bienes y derechos de una empresa u otra entidad económica, es decir, que es con lo que cuenta la empresa, es en sí su capital. El pasivo en lo contrario indica sus obligaciones y deudas, es decir, que es como por ejemplo cuando si yo o mi empresa tengo lo que son inmuebles, lo que es un capital bastante alto, o hasta incluso que tengo gastos o que tengo préstamos, vamos a dividirlo en activos y pasivos, ¿verdad? El activo en sí, para mí serían los inmuebles, pero el pasivo serían mis deudas y los préstamos que tuve que realizar para adquirir esos tipos de pasivos, ¿verdad? Ahora, en sí vamos a ver cada uno de estos. Déjenme ver aquí. Entonces, los activos, vamos a ver. Los activos de un balance comprenden los bienes, derechos y otros medios de los que la empresa dispone. Con ellos, la empresa puede desempeñar sus funciones operativas. Es a lo que les decía anteriormente. En sí es cuando la empresa tiene sus propias cosas, por así decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, que tiene sus propios inmuebles,